Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte una comparativa un poco inusual porque estamos hablando de dos drones de alta gama. Tenemos el DJI Mini 4 Pro y estamos hablando del DJI Air 3. Dos máquinas con tecnologías similares, prestaciones buenas, pero quiero en este video decirte cuál te conviene a ti, porque los tengo los dos y de una vez debo decirte que yo tengo el pack. Compré el combo Vuela Más, que fíjate, viene con este hermoso estuche en ambos casos. En el DJI 3 viene con este estuche. Mira cómo sería de esta forma. Y en el Mini también viene con este otro estuche. De entrada, lo primero que tenemos que tomar en cuenta sobre estos dos productos es esto, el tamaño. Si el tamaño a ti no te importa, pues no pasa nada porque fíjate, el DJI Mini 4 Pro cabe muy bien. Es un bulto pequeñito, mira que lo puedo poner así. Y para viajes, el Mini 4 Pro es muy chulo por esto, porque es más cómodo. Voy a sacarlo de aquí de la caja. Aquí está el Mini. Y vamos a sacar ahora el 3. El 3, vamos a sacarlo. Muy bien. Ahí está. Ambos están registrados. Mira el tamaño. La diferencia en tamaño para ver si ustedes pueden distinguir el tamaño entre uno y otro. Fíjate. Así sería. De esta forma. Así. Por debajo. Por delante. Ahí está. Lo voy a poner así. Así para que no se vea mi código de registración. Porque ya lo tengo registrado. Sería así. Bueno, el tamaño es enorme, la verdad. El 3 se ve gigante delante de este, mira. Bien, ok, perfecto. Cabe mencionar que en el DJI 3, en este accesorio no viene, que es lo que sujeta las hélices. Esto yo lo tuve que comprar aparte, esto que está aquí. Y en este, pues sí lo trae el sujeta hélices y trabaja muy bien. Sí traen también lo que cubre la cámara, trae esto y este también trae esto. En ambos casos es el combo Vuela Más. Pagas un par de $100 más y lógicamente viene con todos estos accesorios y me parece importante que te lo muestre. Vienen con 3 baterías, traen un mando y traen este estuche que lo voy a poner aquí. En el 3 también viene con un mando, viene con este mando y viene con 3 baterías. Ok, bueno, aquí pasó algo, déjame arreglarlo. Este vino con este y este mando, que es el mando que no trae la pantalla, que necesita descargar la aplicación y volar el dron a través de la aplicación. Este cuesta unos como $100 menos, algo así. Y, ¿verdad? No tiene la pantalla. El Mini 4 Pro viene con este y trae el radio control que viene con pantalla, que es este que está aquí. Lo bueno de estos dos es que este control lo puedes usar en ambos drones. Es lo mismo. Por ejemplo, viene con la tecnología que no todos los drones soportan todos los controles. Y esto lo digo para los usuarios que no lo sepan. Yo sé que hay muchos usuarios de drones allá afuera que saben, pero por si tú quieres tener esta combinación de tener el Mini 4 Pro y el Air 3, pues es bueno que sepas de que el mando controla ambos drones. También este mando, también el que viene sin pantalla, controla ambos drones. Así que si se te pierde uno de estos drones, no te preocupes. ¿Qué vamos a hacer en esta comparativa? Pues tenemos que ver varios puntos. Punto número 1, que no quiero que se me vea ahí el código de registración. Déjame ver si le pongo algo arriba. Lo voy a poner así. A ver, así. No, creo que no se ve ahí en la cámara. No se ve. Creo que no se ve el código. Pero de todas formas le voy a poner mi mano ahí porque no quiero que se vea. Lo voy a poner así. Bien. Miren, en este caso estamos hablando de dos tremendos drones. Comparativa.
¿Cuál tiene mejor autonomía de batería? Y esto lo voy a decir, te lo voy a decir ya basado en la experiencia. En cuanto a la autonomía de batería, están casi parejos, están casi iguales. Yo compré la batería que es de 249 gramos, que hace que el dron pese 249 gramos si tú usas esa batería. Eso no quiere decir que no necesites registrarlo, eso no quiere decir que no necesites el permiso para borrarlo en cierta zona, aunque pese 249 gramos, no importa, hay problemas, como quiera, necesitas registrarlo y como quiera vas a tener muchísimos problemas y es bueno que sepas esto antes de comprarte un dron. Un dron no se vuela en todas las áreas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay áreas específicas donde tú vas y lo vuelas. Si quieres volarlo en una área ¿verdad? específica y sacas los permisos, sacas el registro, pues ahí tú pides una autorización para que te dejen volar, pues puedes hacerlo. Pero eso es tema de otro video. Aquí estamos hablando de la comparativa. Lo primero que hay que ver que estamos delante de dos drones completamente diferentes. Y el primer apartado que voy a destacar entre uno y otro es el tema del ruido. Cuando tú lo estás usando los dos, te vas a dar cuenta que el Air 3 pues hace más ruido. Este Mini 4 Pro es menos ruidoso y creo que en este sentido voy a darle un punto al Mini 4 Pro. Hay que tomar algo en cuenta entre uno y otro y es en condiciones con mucho viento, donde el Air 3 marca la diferencia es cuando tú lo tienes en condiciones que hay mucho viento. Pues al ser más grande, tener hélices más grandes, pues lógicamente esto lo que hace es que va a aumentar el tema de que vas a poder maniobrarlo mejor con condiciones con mucho viento. Nota importante y paréntesis, quiero decirte que este Mini 4 Pro yo lo he volado en situaciones con mucho viento y también ha dado la talla. Así que por eso no te preocupes mucho, porque el Mini 4 Pro yo he estado en condiciones con viento fuerte y yo lo he lanzado el dron para arriba y he podido volarlo sin problema. Lógicamente el 3 va a tener más fuerza, pero no quiere decir que el Mini 4 Pro, si hay alguna brisita, tú vas a sentir de que va a tener que bajarlo, porque no sé cómo lo hicieron, pero este Mini 4 Pro tiene fuerza. Y recuerda que cuando hay mucho viento, pues lógicamente esto hace que la autonomía de batería sea menor. Es importante que lo sepa. Otra cosa que tenemos que destacar sobre este producto es que hay que tomar en cuenta el tema de las cámaras. Este viene con doble cámara, con un sensor de 70 milímetros, si mal no recuerdo, y este viene con un sensor estándar. No voy a entrar mucho en detalle de los milímetros de un sensor y del otro, pero sí voy a destacar algo importante entre uno y otro, y es que el sensor grande, el de 70 milímetros que tiene el DJI 3, me gusta porque, por ejemplo, si tú vas a grabar la fauna, si vas a grabar animales, pues esto es bueno porque tú te paras a una distancia prudente de los animales que tú quieras grabar, y esto es bueno porque de esta manera tú vas a poder grabar o tener algunas tomas, ya sea videos o fotos, sin necesidad de tú molestar a los animales que estén ahí en ese momento. Es decir, que tú vas a poder tener una buena toma y una buena calidad de video, y el dron va a estar lejos. Sin embargo, el espectador va a ver como que tú estás cerca de ese edificio o estás cerca de esos animales que tú estés grabando en ese momento. Aparte de eso, también puedes hacer zoom, y el zoom es muy bueno. En ese sentido, voy a darle un punto al DJI 3 porque al tener doble cámara, un sensor normal y un sensor más grande que tiene, ¿verdad?, 70 milímetros, si esto te da ciertas tomas, pues en ese sentido le doy un punto al DJI 3. Pero le doy un punto al DJI Air 3, que viene con esa doble cámara y es la verdad que está muy buena. De hecho, mira, le voy a quitar el protector para que tú puedas ver las cámaras, que son doble cámara, estas que están aquí, y el 3 viene con esta sola cámara. Mira, a ver. Viene con esta sola cámara, pero no te vayas a equivocar porque esta sola cámara es brutal. Esta sola cámara graba muy bien, tiene un zoom
bueno, y de hecho ahí estoy pasándote imágenes entre uno y otro para que tú veas la calidad de imagen, y me gusta que graban a 10 bits. Esto es bueno porque si tú grabas los videos a 10 bits, cuando tú vas a postproducción, pues ahí tú le vas a poder meter tu arte y vas a poder, qué sé yo, sacar la mejor calidad de imagen. Y creo que es una de las cosas que nosotros debemos destacar de un producto como este, que DJI está metiendo cámaras con una gran calidad, y yo creo que los que somos aficionados a este mundo de los drones, creo que esto es lo que más nos gusta, que cuando te vas de vacaciones, te vas a una playa o te vas a una montaña, tú quieres ver, o si practicas deporte extremo, esa toma aérea, pues me gusta porque aquí la toma sale brutal, y en ambos casos es lo mismo. En ese mismo orden quiero hablarte de los sensores, y también quiero hablarte del sistema de seguimiento. Recuerda que estos drones vienen con una tecnología, ¿verdad? Con sensores por todos lados, omnidireccional, y aparte de esto viene también con tecnología de seguimiento, que tú le dices al drone, mira, persígueme, y tú te puedes ir en un auto a una velocidad promedio o en una moto y el drone te empieza a seguir. En ese sentido están parejos porque los dos vienen literalmente con la misma tecnología en los sensores, y yo no puedo decirte que uno es mejor que el otro en cuanto a eso, ya que prácticamente cuentan con la misma tecnología. De hecho, ya tuve un accidente con el Air 3. No quiere decir que estos sensores son perfectos. Tienes que tener cuidado a la hora de tú meterte en ciertas situaciones, y yo recomiendo que si te vas a meter donde hay muchos árboles y hay mucha vegetación, tienes que tener cuidado de que haya una buena iluminación, porque con cualquier ramita que el sensor no pueda detectar, pues ahí entonces pasa el problema y puedes tener un accidente. Basado en mi experiencia, siento yo que la tecnología de seguimiento me ha ido mejor con el Mini 4 Pro. Siento que no he tenido ningún accidente hasta ahora, pero ya con este sí tuve un accidente, y los dos lo he puesto en situaciones similares, y me encanta esta tecnología. El tracking, o sea, el sistema de seguimiento, pues hay un gran trabajo aquí, chicos. Me gustó de la manera que hicieron esto. También me gusta que la tecnología en el mando, o la tecnología que tiene en cuanto al alcance, cuál se va más lejos, cuál corre más, pues lógicamente el L3 corre mucho más. Si lo pones en modo Sport, pues lógicamente este corre mucho más rápido, te da más kilómetros por hora, ¿verdad? Porque es más grande, tiene motores más potentes, y es lógico que a la hora de tú desplazarlo, pues este va a correr más. Pero no quiere decir que el Mini 4 Pro no es rápido, porque también yo he estado haciendo pruebas, e inclusive yo siento que me siento mejor cuando estoy pilotando, no sé si es así que se dice, o cuando estoy cuando tengo el Mini 4 Pro en el aire, siento que lo puedo maniobrar, lo puedo controlar de una mejor manera el Mini 4 Pro. El Air 3 es casi lo mismo, pero me siento como más cómodo con el Mini 4 Pro, y de hecho me encanta que literalmente pasa desapercibido. A veces tú lo sueltas para allá arriba, y si hay gente donde tú estás volando el dron, la gente casi ni lo nota, porque aparte de que es súper pequeño, también es poco ruidoso, y sin embargo es más grande, es más ruidoso, y cuando tú lo estás volando en un parque, que lógicamente no recomiendo que vueles por encima de personas, no lo pongas, porque ustedes saben que este tema de la privacidad es un poco delicada, y yo de manera personal, cuando yo estoy volando el dron, yo siempre lo hago lejos de las personas. No me gusta grabar a nadie, ni grabar por encima de nadie, a menos que esa persona lógicamente no me lo permita, o sea, persona que yo conozco. Cuando yo estoy en un parque, que aquí en el estado que yo vivo hay parques donde yo puedo volarlo, yo lo que hago es que me voy a una zona donde no haya nadie, lo lanzo el dron para arriba y vuelo siempre en una área donde no esté grabando a nadie. Y no a todo el mundo le molesta, porque de hecho cuando estoy volando mucha gente se acerca
a donde mí y me preguntan, me hablan de las tecnologías, sienten curiosidad de saber qué tan buena es la tecnología o qué tan bueno es tener un producto como este, porque esto levanta cierta curiosidad en algunas personas. Y yo le digo que esto es un pasatiempo, esto es algo para usuarios que nos gusta tener un dron. A mí me gusta este dron, toda la semana yo lo estoy volando. Yo tengo que una vez a la semana voy al sitio donde yo lo vuelo y levanto mi dron y ahí me duro unos 45 minutos, una hora volándolo. Por eso me compré este combo donde trae varias baterías para yo divertirme. La verdad es que yo voy a un sitio, conseguí aquí un lago que casi siempre está solo y ahí yo voy, me siento y empiezo a volar mi dron, lo tiro para allá, lo traigo y la experiencia es muy bonita, no importa con cuál te vayas. Si te vas con el 3 vas a tener una bonita experiencia y si te vas con el Mini 4 Pro pues también vas a tener una linda experiencia. Pero esto es una comparativa, no quiero ¿verdad? Hablarte de mi gusto y de una vaina o de la otra. Mira, si tú me pones a elegir a mí, si yo no tuviese ningún dron y tuviese la oportunidad de comprarme cualquiera de los dos, yo me compraría sin dudarlo el Mini 4 Pro. Siento que es mejor. Mejor por muchas razones. Primera razón, tamaño. Es un tamaño pequeño, 249 gramos en caso de que tú no quieras usar la batería, las que son la batería Plus, que te dan más autonomía. Cuando te va de viaje, cabe fácilmente en la maleta, no te ocupa mucho espacio y aparte de eso, tiene una muy buenas tecnología. Si tú me pones a elegir a mí, yo me iría sin dudarlo con el Mini 4 Pro. Ahora bien, si tú vas en la zona donde tú vives en una montaña donde hay mucho viento, donde tú necesitas fuerza o necesitas un dron que sea rápido, pues lógicamente, o necesitas la cámara de 70 milímetros, pues vete con el... Me disculpan si es 70 milímetros, porque la verdad es que estoy haciendo esta comparativa así, no hice un guión, es más como hablándote de la experiencia entre uno y otro. Si tú te necesitas tener esta doble cámara con esta gran calidad, pues te recomiendo que te vaya con el Air 3, porque es un dron potente, rápido y viene también con unas muy buenas prestaciones, que vendría siendo lo mismo. Yo me iría con el Mini 4 Pro por el tema del tamaño y lo versátil que es, pero al final entiendo yo que con cualquiera de los dos que tú te vaya a ir bien. Así que quiero que vayas a la caja de comentarios y me cuentes para ti cuál de los dos es mejor. Y cabe mencionar que también me gusta que los dos mandos son compatibles entre sí. Es decir, si te puedes permitir comprártelo los dos, pues comprártelo los dos aparte, que creo que DJI lo vende aparte. Te compras este dron y te compras un solo radio control y te compras, ¿verdad?, el kit de batería. Así que si te lo puedes permitir los dos, pues mete mano. Yo con cualquiera de los dos me siento bien, pero si tuviese que elegir, me quedara con el Mini 4 Pro. Este es el presente tip. Suscríbete si eres nuevo, dale like a este video para que llegue a más personas. Cuéntame tú qué piensas en la caja de comentarios y te veo en la próxima comparativa. Bye bye, hasta la próxima.